Lo último, aunque ya lo he apuntado, es algo que nos apasiona. La Corporación Aragonesa de la Radio y la Televisión y la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza firmaron el pasado año un convenio para realizar todos los meses, los primeros miércoles de cada mes, un foro del deporte aragonés con personas, deportistas aragoneses o personas que estén trabajando en Aragón y que estén desarrollando su actividad, que sean noticia en ese momento. El próximo miércoles, el próximo día 2, a las 7 de la tarde, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en su auditorio, en su salón de actos, tendremos la presencia de Marcelino García Toral, entrenador del Real Zaragoza, que con ayuda de su equipo, del plantel técnico y del cuerpo directivo, pero especialmente de la afición del Real Zaragoza, consiguió el ascenso de categoría. Él nos hablará no ya de ese ascenso, sino de todo lo que está ocurriendo y el futuro que se le avecina, que ojalá sea brillante, al Real Zaragoza. Tienen una cita el próximo miércoles, día 2 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en la calle María Zambrano 2. Yo ya he hablado mucho. Es mi forma de trabajar, es mi forma de ser. Quizás hablo demasiado. Quiero que a partir de ahora ya, estamos terminando, Rosa Pellicero ponga el broche a lo que ha sido esta presentación de la programación deportiva de Aragón Radio y aragonradio2.com. Bien, muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias expresamente por haber venido esta mañana aquí, por estar en esta radio colaborando y trabajando. Hemos querido expresa y simbólicamente presentar el futuro, la temporada, la quinta temporada que ahora empieza, cuando se cumplen 4 años, en una cancha, y hacerlo sobre el terreno, en la cancha del CAI Zaragoza, el día después del partido, de uno de los partidos de la selección, ¿verdad? Lo cual también es muy bonito, y por ello quiero agradecer expresamente al CAI Zaragoza, a Zaragoza Municipal, al Pabellón Príncipe Felipe, que nos hayan prestado esta instalación, esta magnífica instalación para realizar esta presentación que cerrará ahora el director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Ramón Tejedor. Muchas gracias a todos. Gracias, Rosa. Buenos días. Quiero agradeceros vuestra presencia y quiero recordar hoy, 28 de agosto, que hace 4 años Aragón Radio iniciaba sus emisiones, como aquí ha quedado de manifiesto esta misma mañana. En estos 4 años, la radio autonómica de Aragón, la radio pública dependiente de la comunidad autónoma de su gobierno, en estos 4 años, decía, se ha consolidado como un referente, a mi juicio, en la información deportiva. Y por ello querría, en primer lugar, felicitar a todas las personas que hacen la radio aragonesa, especialmente a los de deportes, y simbolizar esa felicitación en su propia directora, en Rosa Pellicero. Somos un medio de proximidad, no puede ser de otra manera. Si algo define Aragón Radio es llegar a todos los rincones de un territorio tan extenso como este. Tenemos que llegar a todos los lugares y tenemos que contribuir a vertebrar un territorio que, a pesar de ser tan extenso, está tan despoblado en muchos lugares, porque la mayor parte de los aragoneses nos concentramos en Zaragoza y su eje estratégico, que es el Valle del Ebro. Pero por ese motivo fundamental, por la responsabilidad que tenemos de ser un medio próximo a los aragoneses, debemos ir a todos los lugares, llegar a todas partes, transmitir la realidad aragonesa, urbi et orbi de nuestra comunidad. Y claro, no podemos entender la realidad sociocultural de Aragón sin el papel que juega el deporte y que jugáis vosotros, los clubes más representativos de todas y cada una de las disciplinas que en Aragón se practican. El deporte es un elemento formativo fundamental. Tenemos que trabajar para que las nuevas generaciones cada vez más sean deportistas, entiendan el deporte como un medio de relación, como un medio de mejorar la salud física y mental, como un medio de hacer un Aragón más solidario. Y para ello, sus equipos más representativos son también una seña de identidad de Aragón. Sois, los clubes que estáis aquí, una seña de identidad aragonesa. Y me consta en ese sentido la preocupación también de las instituciones más emblemáticas de nuestra tierra, que hoy están aquí representadas. Hay un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y está nuestro director general de Deportes del Gobierno de Aragón, a quienes se lo agradezco muy sinceramente. En ese sentido, todos juntos trabajamos en esa dirección.
Y no nos centramos solo pues, en aquellos deportes donde están nuestros equipos campeones, si pudiéramos llamarlo así, que estos 4 balones aquí delante simbolizan: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, sino en general en todos los campos en los que el deporte aragonés tiene algo que decir. Desde el atletismo, la natación, el waterpolo que se ha nombrado aquí, el alpinismo, el esquí, en fin, toda esa playa de especialidades en las que hay aragoneses y aragonesas que están practicando. Yo os agradezco a todos vuestra colaboración con Aragón Radio, a los deportistas, a los directivos, a los que trabajan día a día por mantener esa estructura deportiva en Aragón. También se lo agradezco a los patrocinadores y se lo agradezco y felicito muy sinceramente a este excelente equipo de personas que lidera y coordina Paco Ortiz Remacha, que, como él mismo decía, con criterio, con profesionalidad y yo añado con entusiasmo, hacen el día a día de Aragón Radio para que la información deportiva alcance a todos. Nada más, gracias, buenos días y Rosa, creo que ahora tenemos un vinito para compartir con todos, ¿no? Pues adelante.